Buenas tardes, tomaremos un minutito para que se terminen de integrar las personas y comenzamos. Ya estamos grabando, Luisa. Ok, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Emocional Mariposa. Me presento, mi nombre es Luisa Hernández y con nosotros también está Jesús Hernández. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los tipos de padres. Y bueno, ¿de qué se trata todo esto? Se han clasificado en varias formas a cuál es la forma de paternidad que se ha encontrado como paternaje, cómo nos hemos comportado como papás y cuáles han sido nuestras actitudes y sobre todo cómo han sido las actitudes de nuestros padres. Y bueno, vamos a comenzar con el que creo que todos hemos convivido y muchos de nosotros tuvimos ese tipo de papá que era el papá autoritario. ¿Y qué es un papá autoritario? Bueno, son los padres que son inflexibles, exigentes, severos y tratan de controlar mucho el comportamiento de los hijos. De hecho, se caracterizan por como si fueran como papás militares. Son controladores, son represivos, son arbitrarios, exigen respeto, pero no dan respeto a los hijos. ¿Qué más? Reprimen mucho las emociones de los hijos, no permiten que llore o que se enoje o que exprese alguna tristeza, son demasiado tajantes. Y para disciplinar, ¿cómo lo hacen? Pues critican y culpan. Imagínense un niño que está aprendiendo a lo mejor sumar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace el padre autoritario es criticar y culpar. No, es que no sabes hacer las cosas, contigo no se puede, siempre te equivocas y aparte lo culpa de contigo es pura pérdida de tiempo. No, nada más me la paso invirtiendo tiempo, yo tengo muchísimas cosas que hacer y tú no te apuras. Entonces, esa es la forma, una de las tantas formas que son estos padres autoritarios. Eh, Castigan mucho a los hijos, les gritan mucho a los hijos, amenazan a los hijos y sí, este tipo de papás llegan a ser padres que golpean, padres que castigan. De hecho, ah, muchos de nosotros, insisto, como decía al principio, hemos tenido este tipo de papás en los que nuestros papás eran demasiado exigentes, demasiado controladores. ¿Y eso qué genera en los hijos? Pues exigen demasiada obediencia por parte de los hijos. ¿Y qué pasa? Los hijos sí son obedientes, pero son obedientes enfrente de él. Cuando ya no están enfrente de ese papá, los niños se vuelven muy agresivos y tienden a ser irresponsables cuando no está el papá. ¿Qué más genera este tipo de papás autoritarios? Generan a niños que se irritan muy fácilmente, son aprensivos, son temerosos, son temperamentales, mm, y están constantemente de mal humor los niños. Se vuelven muy vulnerables ante el estrés y sin ganas de realizar cosas, porque no las hacen porque les nace, sino porque los obligan. Y este tipo de niños tienen una autoestima muy baja porque siempre son criticados, porque siempre son comparados. Y entonces, mm, ¿qué pasa con estos niños o cuáles son las consecuencias? No se sienten aceptados, no se sienten valorados, constantemente se sienten humillados, impotentes, asustados, fuera de sí mismos, enojados, resentidos y culpables. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a crecer esos niños?
nos vuelven un adolescente que son callados, que son sumisos, vuelven adolescentes que todo el tiempo están inmersos en ellos mismos, no hablan con los papás, definitivamente la comunicación con los padres se rompe y luego encontramos a papás desesperados por querer comunicarse con ellos, pero no hay una comunicación. ¿Por qué? Porque siempre por parte del papá fue un rotundo no o una crítica constante. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto muchos casos de niños que vivieron esta etapa y ya cuando son adolescentes se empiezan a lacerar. ¿Cuántos hemos visto que niños se cortan las partes de aquí? No se llegan a cortar completamente las venas, pero sí se empiezan a lastimar. Hay veces que los niños calientan, bueno, los adolescentes calientan los tenedores y se los empiezan a poner en la parte del cuerpo o se empiezan a picar o una de las formas que también ellos manifiestan este sentimiento de enojo que ellos tienen es a través de realizarse muchas perforaciones o muchos tatuajes. Pero no quiere decir que todos los que se perforan y todos los que se hacen tatuajes tienen un problema, sino estamos hablando de casos extremos, en casos que ya no son como armoniosos. Em, ¿Qué es lo que pasa? Estos niños tienen tanto enojo por tanta humillación, por tanta sobajación que tuvieron por parte de los papás, que se sienten culpables ellos de sentir tanto enojo hacia el papá. Entonces se sienten mal con ellos mismos y de alguna manera ese enojo como que se lo comen, lo consumen y de alguna forma ellos necesitan sacar ese enojo, esa sensación de tristeza. Por eso muchos niños o muchos adolescentes se lastiman para sacar de alguna forma esa emoción que tienen y sobre todo la culpa y el dolor emocional que tienen estos niños. Y aquí les voy a poner un ejemplo de una película para que vean como un poquito más caracterizado este tipo de papá autoritario. Era una película muy viejita, muy viejita, del cine de oro mexicano que se llama Una familia de tantas. Y en ese sale un Soler, uno de los hermanos Soler, y en esa película se caracteriza que el papá da las órdenes de forma tan contundente que nadie come si el papá no lo permite. Nadie, no se hace absolutamente nada en la casa si el papá no lo autorizó. De hecho, pasan que la muchachita se espanta porque un vendedor llega y les empieza a ofrecer, pero pues el vendedor hace su labor y la niña está aterrorizada porque se llega a enterar el papá de lo que pasó. Entonces, ese tipo de papás eran como muy de la educación de nuestros papás, pero ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, no, yo no lo voy a hacer, y cuando no nos damos cuenta estamos repitiendo algunas actitudes y patrones que nuestros padres hicieron con nosotros. Digo, esto ya también ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero sí es importante, si se pueden dar la oportunidad de ver la película, es un claro ejemplo de un padre autoritario. Bueno, vamos a pasar al siguiente papá. Bueno, y son los padres permisivos, que son cariñosos, relajados, no están firmes. Y bueno, ¿qué son estos padres? Ok. Este tipo de padres, ¿qué generan o qué hacen? También se les llama como padres malvavisco, porque son demasiado complacientes. Delegan mucho lo que es la responsabilidad hacia los hijos, no toman decisiones, respetan al niño, pero el niño no respeta al padre. Son respetuosos, pero no son firmes.
Dejan que su hijo exprese sus emociones, pero de una forma sin guía, sin una contención, sin una orientación hacia las emociones que está viviendo el hijo. Eh, ¿Qué más hacen estos? A veces sobornan estos papás así de, ay, cállate, cállate, ya, 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 ten un dulce. Ya no llores, mira, te voy a dar esto, pero ya cállate. O, ay, ya, 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 no, mira, mira. ¿Qué hacen? Recompensan de forma innecesaria o de forma no saludable para el hijo. Manipulan a los hijos. ¿Y cómo los manipulan? Les dicen, oye, si tú te portas bien y cuando lleguemos no lloras, te voy a dar tal cosa cuando lleguemos a la casa. O si tú me quieres acompañar a la tienda, mira, ven, si vienes a la tienda conmigo, yo te voy a comprar el juguete que tú quieras. Entonces, ahí el papá empieza a manipular al hijo. Son cariñosos, pero no ponen límites, son muy permisivos. Este, ¿Qué más puedo decirle? También son padres que ruegan mucho, que, ay, ya ándale, hijo, por favor, vamos a hacer esto. Mira, o, ay, hijo, por favor, pórtate bien. Yo sé que tú sí quieres, mm, comerte las verduras. Ándale, hijo, por favor. Son padres que tienden a generar que sus hijos sean demasiado impulsivos, que sean rebeldes, que no tengan un rumbo, porque no hubo un límite, una estructura. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Los hijos se vuelven agresivos, se vuelven dominantes y como no tienen una guía, pierden el autocontrol los niños y tienen muy poca motivación para realizar las cosas. Por ejemplo, aquí les voy a poner otra película. Otra película que podremos hablar de estos padres son, no sé si vieron, bueno, si no, les encargo que la vean, la de Nosotros los Nobles. ¿Qué pasaba con ese papá? El papá era muy cariñoso, el papá los quería mucho, el papá daba la vida por sus hijos, pero no ponía límites. Entonces, ¿qué pasaba con los hijos? Los hijos pues se volvieron un caos, hicieron de sus vidas un completo relajo porque nunca estuvo el papá como estructura en el que diera la guía que necesitaba. Entonces, este tipo de padres quieren mucho a sus hijos, pero llegan a tenerle hasta cierto punto miedo a sus hijos, miedo a la reacción que los hijos tengan, miedo que si ponen un límite, el hijo ya no quiera al papá. Y con tal de no perder el afecto el papá, los complace, les, les da todo lo que los niños quieren. Entonces, este tipo de papá que genera que, que los hijos sean muy exigentes, que sean caprichosos, que sean egoístas, porque no les permiten o no les enseñan a compartir y sobre todo ¿Ya? no les establecieron límites a lo que son los hijos. Entonces, este papá, pues genera también a lo que son hijos que son groseros, hijos que son irrespetuosos, hijos exigentes, hijos rebeldes, pero unos hijos rebeldes sin, así que como dijeran, rebeldes sin causa, o sea, son rebeldes nada más por llevar la contra, pero no una contra liberadora de un papá autoritario que reprimía, sino simplemente por ser rebelde, sin una causa, sin ningún tipo de liberación emocional. Y que genera también esta situación, que el niño se vuelva flojo, porque sabe que el papá le va a hacer las cosas o le va a permitir que no haga las cosas. Por ejemplo, yo, papá permisivo, ¿qué voy a hacer? Pues si yo sé que el hijo tiene tarea o que tiene que entregar tareas porque la maestra se los está pidiendo, porque el esquema ahorita está haciendo así, le puedo decir, ay, no, no te preocupes, mi amor, estás bien cansado. Yo sé que este tema de la escuela en línea es muy agotador, entonces, no te preocupes, no hagas la tarea. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Yo te veo muy cansado, mi niño.
yo te hago la tarea. Y entonces vemos a las mamás haciendo tareas porque el niño no se tiene que cansar, porque el niño está demasiado agotado por estar en la clase en línea o porque tiene que hacer muchísima tarea. Este tipo de padres pues nos generan a niños que no se hagan responsables de las cosas de las que tienen que responder. Entonces, como ven, el ejemplo del papá de nosotros los nobles es un claro ejemplo de este tipo de papás demasiado permisivos. Y bueno, vienen los padres pasivos o negligentes. Estos son padres indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo hacia los niños. ¿Y qué pasa con estos padres? Híjoles, estos papás creo que son como de los más peligrosos. En algún momento comentábamos que una de las violencias más graves hacia los niños, además de los golpes, también es la negligencia. El ser tan indiferente con los niños se ha demostrado que genera el mismo impacto emocional que un padre que golpea. Entonces, estos sí debemos de tener mucho con este tipo de paternaje, porque ¿qué generamos? Generamos a niños que tienen poca autoestima, poca confianza en ellos mismos, poca ambición y en la ambición de querer aprender, de querer saber, de querer jugar, de querer hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no tienen un modelo a quien seguir, no tienen un modelo a en quien apoyarse, no tienen ese modelo con el cual se puedan acercar. Y hemos visto que muchas veces esta negligencia se da porque el papá todo el tiempo está en el celular, porque el papá todo el tiempo se la pasa haciendo otras cosas y no pone una atención consciente a las necesidades del hijo. Y aquí les pondré un ejemplo. No sé si también vieron la película de Matilda. En la película de Matilda, ahí pues los papás hasta de forma en burla, cuando nace Matilda, la echan en la parte de atrás de la cajuela. O sea, no hay esa convivencia con la niña. Llega un punto en el que la niña la mandan pues a que la atienda la Miss, porque con la Miss se hace ese vínculo afectivo. Entonces, son esos papás de que, ay, ¿ya comiste? Ay, qué bien. Ay, ¿no has comido? Pues ni modo, ahí búscate algo. Mm, Es diferente el decir, a ver, ¿no has comido? Mira, ahí hay tal cosa para que tú te prepares. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos que enseñar a nuestros hijos que también ellos pueden ser autosuficientes, pero es muy diferente a la mamá de decir, pues busca ver si ahí hay algo de comer. Y cuando el niño abre el refrigerador o busca, no hay nada de comer. Entonces ahí estamos siendo padres negligentes en los que no estamos atendiendo las necesidades básicas y primordiales de nuestros hijos. ¿Y qué genera? Genera niños en los cuales no tienen en quién confiar, porque si una necesidad básica, que es el alimento, no se le está proporcionando, y eso no quiere decir que les preparen los manjares a los hijos, eso no quiere decir que que en el momento que el niño diga, tengo hambre, corran y vayan y le preparen algo de comer, sino simplemente seamos responsables en tener alimento para que el niño se pueda nutrir. Conforme a la edad que vaya teniendo, se le van enseñando responsabilidades para que él también vaya preparándose las cosas. Mientras son muy pequeños, obviamente la responsabilidad es de los papás, pero este tipo de papás puede tener un bebé hambre. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto a papás que les dan Coca-Cola a los niños, sabiendo el daño que genera el refresco? Simplemente el dar un jugo genera muchos problemas. Ahora imagínense un refresco. Entonces, este tipo de padres no está mm, empatizando con las necesidades emocionales, físicas y sobre todo
de un niño que depende completamente de nosotros emocionalmente, ya sea porque sigue siendo un bebé o porque nosotros lo estamos guiando o lo estamos encaminando hacia ese conocimiento de lo que es el proceso de vivir. Y bueno, aquí como les comentaba, la película que es la de Matilda, porque allí se ven unos padres que son bastante diferentes a las necesidades de la niña. Entonces, estas películas que les recomiendo, espero que las puedan ver y que las vean con estos lentes de los diferentes tipos de padres que hay y sobre todo hacer ese check, ¿no? De, en estas cosas yo también creo que hago esto, en esto no lo hago, pero sí voy a procurar poner atención, ¿ok? Y bueno, ¿qué creen? Que con estas nuevas ah, modalidades en las que a veces nosotros como papás queremos ser mejores papás y mejores y mejores, mejores, llega un tipo de paternaje que es muy interesante, que es muy de reflexión, porque a veces no nos damos cuenta cuando nos volvemos hiperpapás. Y bueno, de este tema les va a hablar un poquito más este Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como lo dijo la licenciada María Luisa, mi nombre es Jesús Hernández. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que es muy padre, que se llama la hiperpaternidad. Es un término nuevo, es algo que bueno, pues espero que les interese y también que ustedes aprendan a igual a ubicarse en ciertas características, porque finalmente cada uno de estos estilos va a marcar una consecuencia tanto para ustedes como también para los hijos, ¿va? Ok, entonces empezamos primero con la hiperpaternidad. Entonces, ¿de qué consiste? Cuando hablamos de la hiperpaternidad, como su nombre lo sugiere, lo dice, es ser demasiado. Ajá, aquí el problema, como muchas cosas en la vida, son los excesos, son las cosas que son radicales, o mucho o muy poco. Entonces, aquí vamos a hablar de esta parte que se llama quitanieves, ¿ok? ¿De qué parte esto? Hay un principio que es no se va a preparar a los hijos para la vida, ¿sí? Son papás que, por ejemplo, quieren preparar el camino, de ahí viene el término, vas a abrir como una zanja, facilitarle todas las cosas, ahorrarle los esfuerzos, quitarle los obstáculos o resolverle los problemas, ¿sí? Entonces, en este sentido es metafóricamente como un papá o una mamá que va abriendo la brecha para que el hijo no se frustre, no se enoje, no entre en ansiedad, no tenga ningún problema, porque tú le estás abriendo el camino. Ajá, entonces son papás que tienden a resolverle los problemas a los hijos. Ha habido casos donde nos hemos encontrado que los papás también le resuelven las tareas, se las hacen, ¿no? Entonces, una cosa a lo mejor es apoyar, una cosa a lo mejor es colaborar, ¿no? Pero otra muy diferente son los papás que le hacen la tarea a los hijos. Ajá, entonces le resuelves un problema. Y hay otra parte. Mencionan cuando muchas veces hay niños que son pequeños y están en ese proceso de estar caminando, en el proceso de aprender, y los niños se caen. Son estos papás que automáticamente recogen al niño, pero obviamente que tendría que haber una parte cuando los niños están aprendiendo y ver si no se lesionaron, si no se pegaron fuerte y todo ello. Sin embargo, son papás que rescatan completamente a los hijos, ¿no? Entonces no dejan que los niños se paren por sí mismos, ¿ok? Bueno, pues esta es la parte del quitanieves. ¿Cuál es la consecuencia si tú ejerces una paternidad así? Seguramente, por supuesto, detrás de cada una de estos estilos, siempre hay afecto, siempre hay cariño, siempre hay amor, siempre hay el deseo de dar lo mejor como papás.
pero sí hay una problemática. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, yo estoy en una escuela que es de nivel bachillerato. Entonces, a veces cuando los hijos reprueban, llegan los papás y le dicen al maestro, no, maestro, por favor, no me lo repruebe, ¿qué tareas quiere que haga? No, por favor, que salve el semestre, ¿no? Y entonces, a veces los maestros se sienten presionados pues por el papá, por la mamá que está ahí, pues ahí insistiendo. Dicen, bueno, pues órale, pues a ver, que me entregue todas las tareas, me haga su libro, su cuaderno, pero son papás que están ahí y efectivamente a lo mejor el hijo o la hija no reprueban, pero ¿quién no reprobó? No reprobó por él o por su propio esfuerzo, sino porque el papá o la mamá llegan e insisten y precisamente por eso es que pasan. Pero parece que es bien confuso porque parece que le estás haciendo un bien, ¿no? Resolviéndole, ayudándolo a pasar la materia. Sin embargo, a largo plazo, este tipo de comunicación lo que está haciendo es que no permites que el hijo desarrolle su propia habilidad, el negociar, el hablar con el maestro, el disculparse, el comprometerse, el salir adelante, ¿no? Entonces, yo muchas veces, ¿qué les digo a los papás cuando están ahí? Les digo, déjalo que repruebe. Sí, o sea, no es porque ya se lo ganó, pues, ¿no? O sea, si está en una circunstancia así es porque no hizo lo que tenía que hacer en su momento. Si tú vienes y se lo resuelves, ¿qué va a pasar? Pues se va a empezar a acostumbrar, o ya está muy acostumbrado a que el papá o la mamá le resuelvan las cosas. Entonces, ¿qué pasa a largo plazo con esto? Se genera en los niños y en los adolescentes una sensación de inutilidad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se genera esta sensación de inutilidad? Porque no lo dejas hacer nada. Entonces, si tú se lo resuelves, él no aprende a desarrollar sus propias habilidades o sus capacidades para poderlo hacer. Déjame nada más, es que me encanta este tipo de paternidad porque es de lo que más yo trabajo y de lo que más veo. Te comento que cuando definimos la autoestima, hay un término que va muy asociado con él. La autoestima tiene que ver también con la capacidad de poder realizar las cosas, que es el nombre es autoeficacia. La autoeficacia entonces implica qué tanta confianza siento en mí para ser capaz, qué tanta confianza siento en mí para poder realizar algo por mí mismo. Eso me da confianza, me da seguridad y me hace sentir muy bien. Está vinculado con la autoestima. Entonces, si eres un papá que, pues, bueno, a lo mejor no lo sabías o no tenías idea, pero tú le resuelves estas cosas, también estás incidiendo sobre la autoestima de tu hijo. Eso es muy importante, ojo, porque a veces dicen, ay, ¿por qué si lo quiero tanto, amigo? ¿Por qué a veces está así medio tristón? ¿Por qué está tan inseguro? ¿Por qué a veces tiene tanto miedo? Entonces ya cuando empiezo a revisar todo un conjunto de, de síntomas, pero también así como de características, digo, ok, ¿sabes por qué? Porque le ahorras muchos esfuerzos, entonces le quitas seguridad, ¿sí? Porque entonces, que quede claro, la autoestima también tiene que ver con la autoeficacia. Y si tú se lo resuelves todo, obviamente él no desarrolla las habilidades necesarias y si estás tú, pues que a todo dar, qué padre, pero cuando no estás tú, el niño o el adolescente se sienten indefensos. ¿Ok? Pasamos al que sigue, por favor. Entonces, bueno, nada más retomo tantito, el otro es generas una sensación de baja autoestima. ¿Qué consecuencias tiene? Baja autoestima y sensación de inutilidad. ¿Ok? Ahora sí, pasamos a la que sigue para que quede bien, bien clarito. Siguiente, padres guardaespaldas, ¿no? Bueno, pues en este término, ¿qué quiere decir? Son papás que están muy preocupados por la seguridad, obviamente, pero estamos hablando de excesos. Seguridad física, emocional, son papás que están completamente pendientes y a la defensiva de los hijos. Por ejemplo, si, si en algún momento los maestros regañan al hijo o a la hija por alguna conducta, alguna actitud, no llevó la tarea, cualquier crítica, cualquier situación, observación, son papás que se presentan inmediatamente en la escuela y dicen, no, es que a mi hijo no le habla así, no es que usted le gritó,
Y de verdad, yo, como le reitero, yo estoy en una vocacional y llegan los papás y tratan con adolescentes, ya mayores de 15 a 18 años, y digan, oh, es que o el maestro le gritó, es que el maestro tuvo esto, este, no le habló bien, lo vio, le gritó o algo así, ¿no? Y entonces los hijos que hay tienen muy poca tolerancia a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay otro factor aquí que yo he visto en la escuela. ¿Qué genera? Si tú educas a un niño así, ¿qué se espera después en la adolescencia? Mucha ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen así como la piel dura. Entonces, si en la calle, en la escuela o en el trabajo alguien les llama la atención, les grita, ¡pum!, se vienen abajo. No saben cómo defenderse ante eso porque son papás que los protegen de todo, de toda crítica, los resuelven. Salen así como pues precisamente como dice el término, salen como los guardaespaldas y a sobreproteger. Entonces los llevan como en una burbujita en donde si en algún momento llega un niño y dicen, ay, es que vamos hablando de pares, ¿no? Otro niño dice, me gritó, ¿no? Y llega la mamá y dice, a mi niño no le grites. Oye, es que me empujó, me hizo esto, el otro. Y llegas luego a resolverle la situación. Oye, ¿sabes qué? Es que tu niña le pegó y que eso es lo otro. Y lo entiendo, pero también tiene que ver con un aspecto en donde no necesariamente siempre le tengas que estar resolviendo las cosas o estar defendiéndolo, sino también le tienes que enseñar cómo se hace. Por eso, entonces, te voy a mencionar un caso. Este, Hay muchas situaciones de bullying, muchísimas. Digo, estamos permeados de una sociedad así. Este sería uno de los rasgos más importantes de niños que están envueltos en situaciones así, en casos de bullying. ¿Por qué? Porque no se saben defender, porque siempre hay un papá que llega y los cobija, los arropa, pero no es un papá que les enseñe cómo defenderse o qué hacer ante esas situaciones. Como llega y le resuelve, para el niño se le queda como esa parte, auxilio, viene el papá y lo resuelve. Pero ¿qué pasa cuando no está el papá cerca? O el niño ya se convierte en un adolescente, no está el papá que esté ahí siempre para resolverlo. Y este tipo de características está muy vinculada y muy relacionada con el bullying. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan chicos, por ejemplo, ya de la primaria, secundaria, llegan a la vocacional y en ese momento, si están muy sobreprotegidos y hay alguien que les grita o les dice algo, luego se desequilibran, no saben cómo responder o no saben cómo reaccionar. Hay otros niños o adolescentes muy pendientes de eso y los ven como posibles víctimas. ¿Ok? Pasamos a, entonces, que quede claro, ¿cuáles serían las consecuencias? Se puede generar bullying en este tipo de paternidad, ¿sí? En tu deseo, en tu exceso de proteger, pero estamos hablando de aspectos radicales, lo estás desprotegiendo porque no permites que él desarrolle sus propias defensas, su propia manera de responder ante una situación así. Entonces, ¿qué es lo mejor en este caso? Que es guiar, es enseñarle, no siempre estar resolviendo. Claro, cada situación es diferente, pero bueno, tiene que ver con ello. La que sigue, por favor, y les recuerdo cualquier duda, pregunta, háganlo saber, por favor, a través de los mensajes y con todo gusto lo podemos ir incluyendo. Ok, pasamos a la siguiente tipo de hiperpaternidad, que es helicóptero. Los helicópteros es, bueno, así como lo están poniendo en el dibujito, son papás que están muy al pendiente, son el centro de, sus hijos son el centro de su vida y están alrededor. Entonces, ¿cuál es? Hay una atención excesiva en los hijos. Ajá. Pero ¿cuál es como el rasgo y la característica de esto? Son papás muy controladores. Todo lo quieren controlar, todo lo quieren saber, todo quieren estar presentes con los hijos. ¿Cuál es el punto? Limitan su libertad y también limitan la capacidad de decidir. O sea, son papás que o sea, no dejan que el hijo o la hija decidan, sino todo le imponen. Están es una supervisión excesiva. Y en este caso, en esta situación, pues como todo le dan respuesta, todo le controlan. Entonces,
¿Cuál es la situación? Hay investigaciones que señalan que si son papás que están súper o con una actitud hipercontroladora con los hijos no aprenden a controlarse a sí mismos. ¿Qué generan? Hijos que no saben controlar las emociones ni los impulsos. ¿Por qué? Porque tienen papás que están sobre de ellos, controlando todas las actividades y decisiones de su vida. Entonces, te pongo ejemplos. Ya si tú generas hijos así, o este tipo de educación, ¿qué va a pasar? Pues resulta que cuando les toca decidir carrera, es una de las características más evidentes con las que yo trabajo. Cuando llegan chavos o chavas que me dicen, es que no sé qué carrera escoger, ¿no? Y es que hay un mundo de cosas y no sé qué escoger. Para mí, yo ya me voy dando una idea, yo digo, esta personita no la dejan decidir, no le dejan tomar decisiones en su vida. Entonces yo ya les empiezo a preguntar, oye, y por ejemplo, la ropa que tú traes, tú te la compraste, tú la escogiste, a ti te gusta, ¿y qué creen? Es muy común encontrar chavos o chavas que me dicen, no, cuando vamos a comprar ropa, mi mamá me dice, este suéter me gusta, te voy a comprar estos pantalones, ahora esta blusa te la vas a poner, ¿sí? Los papás deciden todo. Entonces no les dan la oportunidad de ellos ni siquiera de decidir qué se van a comprar. Entonces yo una vez a una chica le dije, oye, ya, ¿de verdad tú no puedes escoger? Dice, no, o sea, de verdad mi mamá me compra toda la ropa, ella me la escoge. Entonces, no nada más eso, ¿no? Sino también cuestiones tan básicas, tan mejor como la comida. Obviamente la secundaria, pues ¿quién creen que se la escogió? Pues la mamá. ¿Quién le escogió el Politécnico o la escuela donde estábamos ahí, donde yo la vi? Por supuesto que se le escogió la mamá. Entonces, si es una chica que está acostumbrada a que todas las decisiones se las toman los padres, cuando le toca, oye, ¿qué carrera vas a escoger tú? Necesitas decidir. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que no saben, porque no están acostumbrados a decidir, a tomar sus propias decisiones. Si no toman las más básicas, ¿cómo van a tomar las más complejas, como es estudiar una carrera? Entonces, pues es parte de ello. Y la otra característica o la otra consecuencia son chicos que van a buscar constantemente agradar. La decisión que yo voy a tomar va a estar basada en buscar la aprobación de los papás. Ajá, entonces yo, por ejemplo, ahí les digo a los chicos, bueno, ¿y qué te gustaría? Una vez me pasó con una chava, me decía, bueno, es que a mi papá le gusta, mi papá es médico, entonces pues yo creo que la medicina estaría muy bien, y bueno, pero mi mamá también era contadora, así, yo ahí le digo, a ver, espérame, aguántame, yo no te estoy preguntando si tu papá qué estudió, qué hizo o qué no hizo. Yo te estoy preguntando a ti, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? ¿A ti cuál te gusta para ti? Y son incapaces de hacerlo. Entonces ahí ya viene el proceso terapéutico en donde empezamos a trabajar con ella para buscar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y empezar a buscar sentirse, ¿no? A ella misma, porque los padres están encima y no la dejan vivir, son papás asfixiantes, ¿ok?